Pallero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Bien. Bueno, voy a dar una breve introducción. Después, si Sí. querés, podés hablarnos un poquito más de tu persona. No hay Él problema. es escritor desde hace varios años, participa activamente en el ámbito literario. Sus obras se suelen caracterizar por una impronta reflexiva y filosófica, y en sus textos aparecen temas como el paso del tiempo, la memoria, lo cíclico de la vida y las emociones humanas. ¿Querés hablarnos un poquito de los libros que ya tenés? Sí, soy autor de dos obras con dos sellos distintos. Mi primer libro fue Historia Surrealista y el segundo publicado por otra editorial, que es precisamente lo publicaron al ganar el concurso internacional en una editorial de Junín, muy conocida. Y nada, publicaron mi libro, El origen a la eterna vuelta de un pasado sin memoria, como premio mayor, digamos. Un libro ensayista, con cuentos, poesías, con breve, de 65 páginas, que era el premio destinado al autor que ganaba. Así que bueno, esas son las dos publicaciones o obras bajo sello, digamos. El editorial Tinta de Luz y la otra editorial es el Instituto Cultural Latinoamericano de la ciudad de Junín. Esos son mis dos caballitos de batalla. Troya. Sí, sí. Y el año pasado recibiste una mención de honor en el concurso internacional de poesía y narrativa de letras distinguidas 2025. Sí, en la misma editorial participamos de vuelta. Generalmente el que gana, nunca sucedió en la historia de los 25 años que tiene el tan reconocido instituto que alguien ganara dos veces, pero pese a eso Marcaste historia. llegamos a la mención de honor, porque si bien es por seudónimo, es casi en probabilidad muy difícil que haya dos veces el mismo ganador, y menos que llegue a mención de honor, así que fue como ganar para mí, así que estuvimos muy contentos y disfrutando también. Por hacer mención de honor, te invitan todos los años a la Feria del Libro de Junín, que es una de las más concurridas de la provincia, así que también estuvimos ahí con las antologías que participé y mis dos libritos ahí en esa feria, así que fue muy productivo, digamos. Ok, y contándonos un poco más de tu vida, ¿cómo empezó esto de escribir? La escritura, bueno, nos atraviesa. Y nosotros, nuestra familia, venimos de un pueblo que se llama Nahón, conocido por la audiencia porque somos nuevejulienses, pero bueno, hay que hablar porque salimos por todos lados, digamos, en Twitch, en YouTube y en varias plataformas. Así que, como sé que el programa sale por ahí, Nahón es un pueblito de pocos habitantes, pero grande de corazón. Y ahí vivía mi bisabuela, doña Dulia. Ella había venido escapando la guerra, año 36, y bueno, venía con toda esta interculturalidad y saberes que me fueron enseñando a escribir cartitas. Eran una especie de cartas religiosas que al principio en el membrete o en la parte inicial tenías como que agradecer, y me iba: querido señor, te agradezco que puedo emitir esta carta, y me iba enseñando a escribir con solo 3 años. O sea que a los 3 años ya sabía Chiquitito. enviar cartitas muy pequeñas, oraciones muy breves, y ahí fue mi conexión, digamos. Imagínate que toda esta tecnología, estas redes sociales, conexiones a través de IA, de inteligencia, no existía. Y una de las formas eran cartas. O sea que, y mientras uno enviaba las cartas, iba imaginando una narrativa, digamos. Y bueno, ahí más o menos empecé a escribir, y luego siempre cuentitos breves, muy pequeños, que a los 6 años, 7 años uno tenía guardadito algún verso, que en esa época obviamente no sabíamos que era verso, era un nene que escribe. Así que esa fue mi primera conexión, digamos. Ahí me gustaba. Y bueno, hasta el día de hoy eso me fue definiendo como escritor, digamos. Poder comunicarme con alguien y contar historias. Y en ese momento el inicio es contar historias a través de que nos vinimos acá 9 de julio, y la forma de comunicarse con mi abuela era a través de cartas, ¿sí? Y entonces hacían que yo escribía también, me insistían, y bueno, ahí fui conociendo la escritura, digamos. Y eso una conclusión que uno hace de adulto, ¿no? Eso te define, te dice, inclusive muchos de mis futuras novelas, cuentos
inclusive tengo escrito una novela de viajes próxima a publicar, tiene que ver con esos inicios, ¿no? El contar el viaje de la escritura. Así que esa es mi relación con la escritura y por qué soy autor, digamos. Ok. Otra pregunta. Tenés una segunda profesión, que es la docencia. Sí. Lo que te quiero preguntar, ¿este intercambio y de vuelta con niños y adolescentes traspasa de alguna forma tus escritos? No, porque son dos profesiones totalmente, si bien se relacionan, por cuestiones obvias, yo soy profesor de lengua y literatura, por algo asociativo, son dos profesiones distintas. Es como explicarle, al público, como el que va al instituto para ser profesor de música y el que es músico. Ahí hay otra pedagogía didáctica. Sabe de música, pero el que interactúa con el público, con el mundo de la música, es el músico. Claro. Es más, puede fracasar y no llegar a tener el título en un instituto de música y ser un grandísimo músico. Yo puedo ser muy buen escritor y en la docencia no aplicar mis conocimientos de escritor, porque pasan un montón de cosas dentro de un aula. La idea es que haya ese intercambio y uno hace el esfuerzo para lo que sabe de un lado, aplicarlo del otro, y lo que sabe de otro lado, aplicarlo en el otro. Pero no siempre van de la mano, y a veces sí y a veces no. En la docencia estás con sujetos de aprendizaje, con distintas realidades, con distintas maneras de vivir, de ver, y en el modo escritor vos estás, si bien una parte muy egoísta, escribiendo mundos porque te gusta escribir, y a la vez también estás pensando para un lector que puede ser el que vos elijas también, o también puede ser para uno universal. En cambio en la docencia vos tenés determinadas edades, determinados cursos, así que se chocan, pero no tanto, y sí tienen que ver un camino. Ejemplo, y cuando estudias también, vos estás en un terciario y tenés la mirada subjetiva de una persona que te está evaluando. Y por ahí te está evaluando acá en 9 de julio, que son 50.000 habitantes, o en Pehuajó, que son 40.000, e hiciste toda la prueba mal de gramática y semiótica mal, y te pusieron un 1. Y tu cuento llegó a la mejor editorial del mundo. Y vos decís, ¿cómo? Este que es tan mal estudiante puede ser un genio escribiendo, o viceversa, ¿no? Ser un mal escritor que no te lee nadie y a la vez ser un grandísimo docente de la escritura. Así que yo tengo esa mirada, trato de unirlas obviamente porque eso te ayorna, te da herramientas, pero no siempre va de la mano. ¿Qué quiero decir como cierre de esto que estoy exponiendo o argumentando? Que fracases en un estudio que tiene que ver con las letras no significa que vos podés ser un mal escritor. Y que fracases como escritor no quiere decir que vos puedas ser un gran profesional de la rama que tiene semejanza, digamos, ¿sí? Así que yo lo veo ahí como algo paradójico. Se relacionan, pero no tanto. Claro, están, digamos que están entrelazadas, pero no siguen el mismo camino. Claro. O pueden llegar a seguir el mismo camino, pero requiere mucho esfuerzo unir las dos cosas. Mucho esfuerzo y que justo se dé, que tenga la personalidad de escritor y a la vez haga docencia, y que seas docente y a la vez pueda... Yo siempre a mis alumnos lo cargo, profe, ¿por qué no trae sus libros? Porque me siento el meme de Spider-Man, estoy dando clase de mí mismo, entonces me da vergüenza, pudor. Tengo que dar clases de gente que a ellos les sirva, pero me gustó el libro, profe, y viste, es pudor, digamos. A nivel universitario me animaría más, porque viste, vos cuando sos dueño de una cátedra en grandes universidades podés llevar tu propia bibliografía. Pero a nivel secundario, público, privado, si bien nunca tuve el impedimento, es más, directivos me han dicho, no hay problema, yo trato de diferenciarlo, ¿sí? Por un tema de humildad y de, no sé, vergüenza quizás. Ok, siguiendo con el tema de la escritura, te quería preguntar, ¿tenés alguna rutina, algún modus operandi? Por ejemplo, Roald Dahl, ¿lo conocías de Roald Dahl? Sí. Sí. Él tenía una cúpula y todas las mañanas salía a escribir en la cúpula, por ejemplo. No, a cierta edad, a los 40 y con una hija de 2 años, es cuando se puede, no cuando se quiere, y uno busca momentos libres.
cuando era libre y feliz como el chiste, tenía mi momento que me ponía música clásica, pero no por hacerme el culto, porque realmente me relajaba, por un tema de relajación, ¿sí? No porque sepa de música clásica. Y a través de imágenes trataba de proyectar esa imagen, y por ahí empezaba por la lírica, que era lo que más fácil me salía, no quiere decir que sea fácil. Y de esos poemas lo íbamos a transformar a cuentos, y esos cuentos los podíamos transformar en una novela, y hacíamos como artesanos, agarrando temáticas y escribiendo. Eso fue en un inicio, digamos, cuando digo, bueno, quiero publicar, quiero ser escritor, etcétera, etcétera. Hoy en día es cuando se puede, cuando tenés un tiempo libre, y sí, aprovechar, en deporte se llama estado de flow. Son esos estados que vos decís, hoy es el día. Y ahí tratar de buscarte el momento, el lugar, estar tranquilo y decir, quiero hacer una novela de viaje, y empezar y no parar. Porque si parás, todo lo que imaginaste se rompe. Y como escritor no sabés cuál va a ser la próxima vez que tenés esa posibilidad, que está en ese estado único, como si fuera una Aleph, como decía Borges, ese punto que une a todos los puntos. No sé si va a suceder de vuelta. Capaz pasen 3 años sin escribir. Entonces, lo que hago es, como rutina, es saber que si está ese momento de escritura, es ahí, y puede ser nunca. Entonces, ese es mi método. Está la escritura. Ejemplo, este mes escribí una novela de viajes, escribí una compilación para un concurso de una editorial muy importante de cuentos, y escribí para otro concurso en España de lírica. Son en total 150.000 palabras, entre cada obra 250 páginas cada una, y eso lo escribí en 2 meses. Y hacía 3 años que no escribía. Claro, son como momentos donde llega todo junto, digamos. Claro, y requiere también el acompañamiento de tu familiar, de tus amigos, etcétera, etcétera. Los que me conocen, mis amigos, ¿qué está haciendo Jesús? Escribiendo. Me interrumpiste un segundito y se fue todo. Se fue la inspiración. Todo. Como los que están jugando al ajedrez, que vos no sabés cómo funciona el ajedrez, y decís, che, ¿cómo hizo esta jugada? No, Mostri, no podés. No podés venir acá y... Tenés que retirarte. Bueno, ese es mi método, mi respuesta a tu pregunta. Mi método es ese, ser consciente de esto que ahora sé de grande, que me enseñaron un montón de profesionales del deporte, que se llama estado de flow. Es decir, ese estado le puede pasar a cualquier persona, aprovechalo. Porque no sabes cuándo vas a tener esa concentración máxima donde vos estás liberado de todo y empezás a escribir y no parás. Lo mismo le debe pasar a los lectores. Así que esa es mi metodología. Hoy. Antes eras un poquito más libre, era ponerme música. Crear todo el ambiente. Crear todo el ambiente, me imaginaba escritor, digamos. Ahora que uno tiene una mirada más profesional, es decir, bueno, este es el momento. Por ejemplo, este mes de vacaciones fue eso. Mis vacaciones fue trabajar. Tuve de la 1 de la mañana hasta las 7. Después la función social, ser padre, vivir en familia. Cuando se dormía la pequeña, a trabajar. Y esto que te estoy explicando vos, explicarle al familiar, al contexto tuyo, de que es tu profesión. Y también es muy difícil porque el otro lo tiene que aceptar también, que pasa eso. Y a la vez te tiene que creer, porque vos imaginate una persona que desconoce esto. No, existe algo que se llama flow, entonces yo de la 1 a las 7 voy a estar escribiendo como un loco. Entonces, bueno, me podés decir, vamos a tomar unos mates, porque me hiciste matar el personaje en 4 renglones. Murió y ahora no me acuerdo que iba a poner el personaje. Y ponés se iba a llamar Roberto y ahora se llama Nick. Y Nick tiene otra mirada, es latino ahora y se llama Nick. Y bueno, es hispanoamericano porque no hay que ser latino. Entonces se pierde todo. Y si no te conoce el de al lado, las otras personas, es muy complejo. Es mucho más complejo de lo que uno cree. Claro, porque en cierto punto es una profesión que no es tan común como estamos acostumbrados quizás a estar cerca de las personas que no escribimos. Es como, no sé, la persona, perdón la comparación, sí. La persona que cae y te dice que es youtuber. Es como, es una profesión, pero digo, es una profesión que no es tan común de tener tan cerca. Claro. Y que tiene otros horarios y otros métodos y otras formas a lo que estamos acostumbrados en nuestro mundo diario. Tal cual. Y yo lo observo mucho en las amistades y en la familia. Estoy con mis amistades y mi familia
y no saben que soy escritor. O sea, me dice, gato, pasame a buscar. Yo le contesto el mismo vocabulario porque adecuo el lenguaje a qué persona. Cuando tengo que ir a la cancha, escribimos y hablamos de otra manera. Entonces para ellos soy Jesús, o mi sobrenombre, me dicen Hueso. Entonces no pueden entender cuando uno está escribiendo. Vamos a salir a la quinta, vamos a organizarnos, vamos a comer un asado. No puedo. Y uno se acopla a lo que viene escribiendo y hasta habla como está escribiendo. No, pero qué raro que estás hablando. Entonces eso pasa. En lo que no es tan cotidiano, en una profesión tan cotidiana, si bien para otros ámbitos, en otras sociedades, capaz que sí, estamos hablando de Argentina. No te creen que sos escritor. No lo ven como que sos escritor. Está escribiendo. Bueno, es que siento también que quizás ahora, como hablamos fuera de cámara, está más esta movida de los nenitos que leen mucho y que te quieren inculcar leer mucho, pero siento que en realidad la gente quizás no lee tanto, y al no leer tanto, medio que se olvida que detrás de cada libro hay una persona. Yo siento que las personas no son conscientes que detrás de cada libro, de cada artículo que leen, hay una persona que lo escribió. Yo creo que se trata de marcar una brecha entre los que leen y los que no leen. Y en realidad ambos están interactuando, porque todos leemos. Si no leemos una obra en papel, leemos el mundo, lo que nos rodea. Pensamos a través de palabra. Entonces a veces ambos bandos me parecen, como hablábamos fuera de cámara, me parece detestable. Desde la youtuber, o como se llame, o como estén, diciendo, ¿qué leíste hoy? ¿No leíste? Mirás mis 7 obras literarias. Yo le preguntaré, bueno, ¿qué escribiste? ¿Qué mundo creaste vos? ¿Cuántas horas pasaste leyendo? ¿Estoy diciendo que no hay que leer? No, hay que leer mucho. Hay que tener competencia lingüística. Pero también hay que interactuar con todo el mundo. Y viceversa. No, yo no estudio, ni leo. Tengo la experiencia de la vida. Generalmente lo dice alguien que no estudió. Cuando nunca estudiaste, tengo experiencia. Ambas cosas están mal. Tiene que ser el momento justo, el momento adecuado, y vivimos en sociedad. Tenemos que interactuar con la vida. Si no, ¿cómo vas a sentir la sensación del agua cuando estás en un pueblo y hay ese olorcito a tierra mojada? Si te pasaste 25.000 horas leyendo un libro. Entonces, mi recomendación es que también tengan mirada de escritor. La mirada de escritor es una mirada de, bueno, no me quiero contaminar tanto de lectura. Quiero leer algo que me interese, hay que leer, pero también quiero crear mis mundos. Porque si no se vuelve un extremo que es como diciendo, vos no lees, sos inculto. Y del otro lado, yo no leo, tengo la experiencia de la vida. Bueno, podés estudiar un poquito algo. Es un balance. Es un balance. Es un balance de las dos cosas. Tal cual. Porque uno necesita, lo que hablamos antes, esta competencia enciclopédica, sí, pero uno también necesita experiencias para vivir. Tal cual. Porque no puedes vivir a través del libro solamente. No. Estoy en mi mundo imaginario de los libros. Bueno, anda a vivir. ¿Sabes? ¿Sentiste lo que es un beso alguna vez? ¿Un abrazo? ¿Una caricia? No, hace 15 años que leo y estoy en la universidad. Bueno. No, y viceversa. Mira, esto es todo el día leyendo. Bueno, probá a leer algo vos también. O sea, para criticarlos. ¿Sí? O crear algo. Entonces, ambos, como decía alguien ahí, ambos bandos, creo que Eduardo Sacheri, ambos bandos me parecen detestables. Como que dan un mal mensaje. Hay que entender que todo es paradójico, hay que entender que todo se relaciona con todo, que parezca un cliché, y que hay que ir buscando pedacitos de cada cosa para completar tu universo de enciclopedias y de competencias. Mejor dicho, hay que sumar competencias enciclopédicas, psicológicas, sociales, económicas. Todo es una competencia, como decía, creo que Quebra Oriquione. Y hay que sumar un poquitito cada cosa. Cuando te vas al otro extremo, ahí empiezan los problemas. Porque das un mal mensaje. O te pones en un lugar descartando al otro. Y vos siempre necesitas del otro. Yo necesito de lectores, por ejemplo. Los critico hasta ahí nomás. Hay un límite. Hay un límite. ¿Sí? Yo necesito de gente que lea. No voy a criticar severamente a los chicos y chicas que están inculcando que las personas lean. Sí, ese pequeño detalle que acabo de aclarar. Y tampoco voy a
denostar a la persona que tiene que laburar 24.000 horas y no puede leer un libro. Hay que ir con un término justo, digamos. Sí. Es un balance. Un balance. Como dijo, tan cansado acá que tire referencia de Ocupas, como dijo el Chiqui, nada es totalmente bueno y nada es totalmente malo. Tal cual. Es un equilibrio. Otra pregunta, que también hablamos fuera de cámara, ¿qué solés leer y si te solés inspirar en otros autores? Yo tengo una mirada muy envidiosa y mala. Leo lo justo, o sea, lo canónico, leo Borges, leo Cortázar, leo literatura rusa, cuentos policiales, de terror, todo, pero no leo 10, 1. Porque llega un momento que tiene relación con lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? En la charla. Llega un momento que, ahora que intento desde la humildad ser un escritor profesional, te limita a escritura. Porque es como, estás escribiendo algo, uy, yo que tengo 2 millones de lecturas de Borges, esto lo escribió Borges. Y lo desecho. Y por ahí es una percepción de uno. No era igual a lo que está Borges. Pero en tu enciclopedia, en la memoria emotiva, sumás lectura, 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 te contamina un poquito. Entonces yo creo que el escritor profesional tiene que tener competencias lingüísticas enciclopédicas, como venimos hablando, pero en la hora de la creación tiene que tener, como si fuera un artesano, herramientas de todas esas lecturas y luego crear mundos. Porque si te incluís mucho en la lectura, perdés la parte de escritura y no pensás como escritor, pensás como un lector. Entonces estás haciendo escritura de lectores. Y en escritura de lectores ya leen todas esas cosas. No vas a hacer un buen homenaje a Borges, vas a hacer un buen homenaje a alguien que homenajea a Cortázar, pero no vas a tener tu propio estilo. Hoy te daba un ejemplo, es como los imitadores de Luis Miguel. Luis Miguel hay uno solo, después hay un montón de gente que canta muy bien, igual a él, hasta están parecidos, pero vos decís, no, me parece que no es Luis Miguel. Bueno, en la escritura, para ser escritor profesional, pasa eso. Sí, para cerrar, ¿no? Sí, unas competencias muy importantes que refieren a la escritura de la lectura, pero con un límite, ¿sí? En el momento exacto, esto del estado de flow, no hay que buscar otras lecturas. Hay que cerrar todo, hoja y papel. Hoja, papel, lápiz o compu. ¿Cómo escribís? Yo ahora, como escribo como se puede. Con lo primero que agarro. Computadora. ¿Sí? Es buena. Es computadora. Porque me puedo sentar, escribo así y ya estoy. Y la nena se durmió, o sea, estamos tranquilos y podemos escribir. Cuando era esa libertad de la adolescencia, me gustaba el papel y la lapicera, ¿sí? Porque estaba en el recreo, se me ocurría algo, escribía. Estaban haciendo deporte y pasaba algo y se me ocurría y tenía todo a mano. Porque no existía. Capaz que si tendría una tablet en su momento, hubiera sido mejor y se hubiesen ahorrado algunos papeles perdidos que por ahí hubiesen sido una gran idea y hoy me vendrían bien y se perdieron ahí por la falta de tecnología. Así que si hay otra pregunta sobre tecnología, no reniego la tecnología, al contrario, me adelanto, no sé si... así que bueno, eso, más que nada como escritor hay que apuntar a no contaminarse con mucha lectura. Sí que haya lectura, porque por ahí se entiende mal el mensaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque había un personaje muy famoso, un escritor, creo que era Hemingway, porque creo que decía básicamente así: lo voy a envidiar, lo voy a odiar y voy a decir ¿por qué no se me ocurrió a mí? Y capaz que sí se me ocurría a mí. Y eso es como que te limitas a escritura. Claro, lo que decíamos hoy, que te puede condicionar a lo que escribís. Te puede condicionar. Mi mirada, capaz que tienen la suerte de encontrar otro escritor que tenga mejores competencias que yo y les dice totalmente lo contrario. Yo lo que observo es que en general el 95% de los escritores dicen todo lo contrario a lo que estoy diciendo yo ahora. Dice leer. Yo tengo otra mirada. Digo exactamente lo mismo, pero con limitaciones. Quizás lo que se me ocurre a mí es que, como vos desde muy chiquito tuviste este estímulo de la escritura, vos desde siempre miraste los libros como escritor y no como lector. En cambio, la mayoría quizás de escritores empezaron como lectores y después fueron escritores. Por esto esta idea de que hay que leer mucho. Porque es lo que hablábamos fuera de cámara, de que yo miro los libros desde la perspectiva de un lector.
Claro. Y para mí, leería tipo todos los libros que hace un autor si me gusta. No podría ser capaz de leer solo uno si me gustó la temática o si me gustó los temas que trata. Claro, a mí me pasa que leo un cuento policial y digo, no, ¿para qué voy a leer los 10 de este hombre? Ya está. Y empecé, leí este y relojé el otro. Tiene la misma estructura gramatical, Claro, la eso. misma focalización. Vos te fijás en todas esas cosas. La misma persona gramatical, el mismo estilo, me aburrió. Listo. Ya está. Con uno bastaba. Y sin embargo, no quiere decir que lo que leí fue interesante y buenísimo. ¿Sí? Tengo la misma mirada, nada más que llega un límite. Bueno, no quiero saber otra historia, porque si quiero escribir un cuento policial y me parezco a este hombre que acabo de leer 10 tomos, por ahí escribo algo igual y lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque como escritor uno tiene premisas. Una de mis ideologías como escritor es no ser el mejor homenaje de otra persona. Como tengo esa limitación, si me contamino mucho de lectura, voy a terminar siendo un homenaje de ese escritor de cuento policial, porque lo que tiene la lectura y la escritura, que hay que hacerla, es que te contamina para bien. Y en esa contaminación vos incorporás vocabulario, todo eso es cierto, no es mentira, yo no lo niego. Pero cuando querés ser escritor profesional, yo lo veo como una limitante. Y el 95% de los escritores no. Capaz que son muy buenos y tienen esa capacidad para que no los contamine. Pero a mí me pasa eso, cuando me enamoro mucho de un autor y después lo quiero pasar a escritura, en alguna partecita que yo estoy escribiendo un núcleo narrativo me contaminó y eso me hace enojar un montón. Porque yo quiero escribir algo con mi estilo, que la gente me conozca y diga, acá está Jesús Payero. Entonces, por eso mi observación y siempre que tengo la oportunidad de tener una entrevista, aclaro eso. A veces se malinterpreta. El escritor Jesús Payero dijo, y el docente, le agregan docente al lado, dijo que no hay que leer porque contamina la escritura. No. Hay que leer mucho, 1, no 10, de cuento policial. Si los cuentos policiales van a ser todo igual después. Déjalo respirar un poquito, cambia de autor de última. Pero sí sabes lo que es una estructura en cuento policial. No lo ignorás. Tenés lecturas, tenés competencia de enciclopedia. Cuentos de terror, bueno, atmósfera, miedo, listo. ¿De qué habla? Voy a nombrar uno que adoran todos, Stephen King. Están todos relacionados los cuentos, pero es la misma estructura. No, igual ahí difiero, ya llevaba a la contra. Sí, pero siento que Stephen King tiene esta forma de narrar de que va para adelante, va para atrás, va para adelante, va para atrás. Y todos los cuentos de terror no son así. Sí, pero quizás la atmósfera, el tiempo narrativo y eso sí, pero la forma de narrar yo siento que es necesario. Pero también te digo, porque yo lo veo del lado de un lector, es necesario tener quizás 3 autores diferentes para cada género. Sí, obvio, sí, pero eso estamos hablando lo mismo. Yo lo que digo es que no te leerías todo lo de Stephen King. Ya está. Ya leíste The Body, ponele y ya está. Ya está, listo. Y lo admiraría. Después lo detestaría. A eso voy. ¿Se entiende? Y cuando quiera escribir cuento de terror, me va a invadir, porque es un genio. ¿Se entiende que yo no lo estoy criticando? Es un gran escritor. Sí, uno siempre lleva consigo lo que aprende y la lectura tal cual. Y eso es fruto de aprendizaje. Y de eso es lo que cosas. está bien. Eso es lo que está bien. ¿Sí? Básicamente esa es mi mirada, para que la gente joven no te malinterprete. No me malinterprete. Bueno, ¿te parece si sigo con otra pregunta? Sí, no hay problema. ¿Nos querés contar un poco cómo surgió la idea de este nuevo libro, de qué trata? Estos libros ya fueron publicados, ¿sí? En realidad surgieron con la mirada de querer ser escritor profesional. Entonces, les cuento a la audiencia, para ser escritor profesional no necesitas ser publicado por un sello. Para diferenciar el escritor profesional, existe el escritor profesional y el autónomo. El autónomo es el que paga una editorial y se publica. Y el que es acompañado con un sello es porque algo vieron, ¿sí? Por ejemplo, ese fue el proyecto. Entonces el primero, que es Historia Surrealista, surge de un contrato entre Tinta de Luz y esta persona, y fue mitad dinero de uno y mitad la editorial, ¿sí? Como un proyecto profesional que tiene cuentos, poesías, y que la temática es el surrealismo, tanto la crítica al surrealismo como qué cosas tenía a favor. Un compendio, una antología entre cuentos y poesías.
Y el segundo libro publicado bajo sello, que del Instituto Cultural Latinoamericano, surge de el cuento que ganó, pasarlo a lo ensayístico de cómo se creó ese cuento. Entonces son desde la estructura lírica, cómo pasa un cuento. Desde este contenido sobre un poema que reflexiona sobre Borges, cómo lo podemos transmutar a la historia de que se relacione en uno de los capítulos del cuento. Entonces está hecho más para un público no universal, sino un público que toma la escritura como artesanía. En palabras sencillas y fáciles sería para alguien que quiere escribir pedazos de ensayos de cómo se va transformando la escritura. Que pasa de lo lírico al cuento y del cuento a lo lírico a una futura novela. Está más hecho, perdón por la expresión, está más impulsado hacia un público que tiene competencias lingüísticas de teoría y crítica literaria que a un público universal, digamos, en palabras sencillas. Claro, ¿sí? un lector ideal sería aquel que tenga... Claro, un lector informado, que dice, mira cómo juega acá con él. Está haciendo el tiempo de la narración, el tiempo del relato, tiene una idea, no tiene un fin el cuento. Si lo lee un lector que quiere leer algo universal, algo que entendamos todos, que no está mal, no se critica, dice, qué aburrido, no pasó nada en este cuento. Y sin embargo hay estructuras gramaticales que alguien que está estudiando, por ejemplo, lo puede utilizar. Inclusive fue pensado para el día de mañana dar clases sobre esto a otro nivel universitario, etcétera, etcétera. O material de estudio, digamos. O material de estudio, digamos. Y me sirve siempre para volver, como una memoria selectiva, a, por ejemplo, ahora que escribí la novela, a retrotraer, bueno, qué herramienta usé acá, qué otra herramienta utilicé acá. Entonces, Historia surrealista y el origen a la eterna vuelta de un pasado sin memoria es todo un trabajo de teoría y crítica literaria. Más allá que también se puede leer los cuentos y las poesías que hay, y son lindas y agradables a la lectura. Pero sí fue pensado. Al no hacer el 100% de los contratos, o uno fue por un premio y el otro fue por un contrato, semicontrato con una editorial, como escritor también, pues son más libres. Vos imagínate esto bajo una editorial, un sello. No puedes jugar con las palabras, te hacen un estudio de mercado, te hacen un estudio de a qué público va dirigido esto, entonces esa palabra la tenés que cambiar. ¿Viste acá que pusiste esto con faltas ortográficas a propósito? Bueno, el público en general no lo va a entender. Sácalo. Eso pasa. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que estos dos libros, si tengo la suerte de seguir progresando, van a ser mi vuelta al origen. Van a decir, bueno, esto fue lo mejor que hice. Pese a que lo otro, seguramente, sin adelantar nada de lo que viene, porque no puedo, algo adelanté, pero no puedo decir mucho. Yo te iba a preguntar, así que... si es cuando va a decir, bueno, uno va a decir, acá, esto es que no tenía nadie, era libre. Y lo otro es profesionalismo. No algo marketinero, sino profesional. Porque también es muy difícil escribir algo universal. Parece que me estoy contradiciendo, pero es la verdad. Vos hacés algo cerradito, bárbaro, te gustó a vos. Y a otro que estudia periodismo. Y no te va a conocer nadie. Entonces es paradójico. También es muy difícil escribir una novela lineal, que los que se hacen los que saben mucho de literatura, no, es una novela lineal, no dice nada. Bueno, dale, escribí algo universal que todo el mundo entienda. Es difícil, la escritura es difícil. Llegar a todo el mundo es difícil. ¿Vieron cuando, un ejemplo, cuando critican a que ganó el premio, no voy a nombrar la editorial, que es una de las editoriales más grandes del mundo, es recontra marketinero, no tiene... Bueno, léelo. Cuando lo leen se dan cuenta, ¿viste? Fue premiado antes y ahora ganó de vuelta. Ganan siempre los que son premiados. Bueno, pero da la casualidad que también son buenos. Escribí como ese hombre que ganó. Entonces, bueno, tengo esa mirada también de que lo que viene está planificado para algo más universal, algo más lineal, no marketinero, sino algo que te puede leer todo el mundo, y volver al origen, ¿sí?, de estos dos libros que van a ser mi caballito de Troya toda la vida, ¿sí?, porque fue lo primero que escribí, amo los errores que tiene. Entonces, con esto quiero dar este mensaje: no se sientan mal escritores si hay errores, y menos con los primeros que escribieron.
Es más, cuando te vas haciendo más profesional, vas a querer volver a esos lugares. Porque vas a estar tan contaminado de lo lineal que vas a decir, yo antes podía escribir esto y no se quejaba nadie. Y nadie me decía por qué escribiste esto. Escribí porque era libre y feliz. Así que bueno, no sé si contestó tu pregunta, pero era lo que quería decir. Está perfecto. Última pregunta. Y ya Bueno. terminamos, ya te dejo tranquilo. No, no hay problema. Lo que menos me gusta a mí es hablar. ¿Dónde puede conseguir la gente tus libros? Actualmente en Amazon, ¿sí? No recomiendo por otra plataforma. ¿Por qué? Porque las otras plataformas son... A ver cómo decirlo para quedar bien con todo el mundo. No es necesario quedar bien con todo el mundo. No, pero en el tema económico sí. ¿Por qué? Porque tardan en un mes en llegar, ¿sí? Y tiene sobreprecio porque lo compran en Amazon. O sea, son revendedores. No quiero matar pero en mi caso, como estamos en esta ciudad, es más barato comprarlo en Amazon, ¿sí? Y si lo compra por otra plataforma va a ser mucho más caro. Tengo ejemplares para vender, la gente me conoce, vendo generalmente, o los compro en Amazon y los revendo, estos 2 libros. O sea, y los que publicó la editorial, tanto Tinta de Luz como el Instituto, en ambas editoriales que tienen sus distribuidoras, lo pueden comprar. Así que bueno, eso es lo que hay hoy. ¿Bien? ¿Contestó tu pregunta? Contesté mi Bien. pregunta. Genial. Bueno, listo. Bueno, Hemos terminado. Muchas gracias por No, por acompañarnos y que tengas buen fin de semana. Porque Gracias.